Bendiciones, mis amados. Aquí estamos en nuestro discipulado de los días jueves acerca de un tema que vamos a hablar hoy, acerca de qué significa permanecer en Cristo. Antes de comenzar con este discipulado, nos vamos a unir en el poder del acuerdo. Hay un poder cuando nos reunimos, 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está con nosotros el Señor. Y cualquier cosa que pidiéramos, Él lo va a conceder desde los cielos. Así que le invito a ponernos en oración y a pedirle al Señor que nos ministre y nos enseñe en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, nos acercamos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro, Señor. A pedirle, Padre, a través de su Espíritu Santo, nos enseñe, nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Señor, de tu perfecta voluntad para nuestras vidas, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros sentidos espirituales, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro olfato, Señor. Ayúdanos, papá, a conocerte más, Señor. Que la presencia de tu Espíritu, Señor, en estos momentos fluya en nosotros, Señor. Tú eres el Señor Jesús de Nazaret. Lo declaramos ahora en estos momentos, en la vida de mis hermanos, Señor, en nuestras familias, en tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, amados, vamos a hablar acerca de qué significa permanecer en Cristo. Bueno, nuestro Señor lo enseñó en el versículo de la carta de Juan 15, 4, 5, que es el Evangelio de San Juan. Y nos dice así la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, ¿quién es el que primero permanece? Nosotros, ¿cierto? Porque dice permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, porque por nosotros mismos no podemos llevar fruto. Por nosotros mismos no podemos realizar la obra de Cristo. No es por nuestras fuerzas humanas, no son por nuestros esfuerzos carnales que podamos nosotros hacer las obras de Cristo. Dice, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y de ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y mi pregunta es, ¿tú quieres llevar mucho fruto para el Señor? Pues entonces aprende a permanecer en él. Permanecer en él. Esa es la palabrita que vamos a estudiar hoy en nuestro discipulado. Después dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. O sea, ¿cómo yo demuestro que permanezco en Jesucristo? Cuando su palabra permanece en mí. Cuando yo aprendo a escuchar a Dios y a obedecer sus consejos. Estoy permaneciendo en Dios. Pidan todo lo que quieran. Aquí está hablando de una petición. O sea, ustedes pueden pedir todo lo que quieran. Todo lo que quieran. No dice algunas cosas, no. Todo lo que quieran. Porque como tú estás alineado a permanecer en Dios, a escuchar su palabra, a obedecer sus mandamientos, tú puedes pedir libremente. Pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho. Esta es una promesa. Por eso que es tan importante que la iglesia hoy en día tiene que aprender a permanecer en él, en su amor, en su palabra. Y luego dice, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Si tú no estás llevando frutos, no estamos glorificando al Padre. Y uno de los frutos más evidentes que tiene que existir en un discípulo de Cristo es el amor. Porque la esencia de Dios es amor. Dios es amor. En él radica totalmente lo que es un amor. El amor que proviene del Padre no es el amor humano que nosotros conocemos, porque el amor humano de nosotros es egoísta. Pero el amor de Dios no es egoísta. Y siempre comienza en 1 Corintios 13, nos habla de la preeminencia del amor. Que cesarán las lenguas, cesarán los dones, cesarán las profecías, pero el amor jamás dejará de ser. Dice que si el amor dice que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor. Y aquí en esta palabrita no guarda rencor.
Entonces usted, si todavía tiene cosas en su corazón, tiene pequeños rencores, rencillas en su corazón, no estamos permaneciendo en Él. Y es tiempo de doblar nuestra rodilla y hablar con el Señor y decirle: Señor, quiero aprender a permanecer en tu amor, en tu palabra. Bueno, la palabra permanecer viene del griego meno, que significa quedarse en un lugar, en un estado, en una relación. Es morar, permanecer, persistir, posar, quedarse. Es decir, es una perseverancia en un estado en la que yo me quedo en una relación continua y sincera. Entonces, permanecer en Dios significa morar en Él, permanecer en Él, perseverar en Él, morar en su presencia todos los días de nuestra vida. No alejarnos ni apartarnos de su presencia ni de su amor. Permaneced en mí y yo en vosotros, nos dice el Señor. Por eso que es tan importante, amados, estar unidos a Jesucristo. Yo les voy a leer un versículo que en Colosenses 2:12 nos dice: ¿cómo llegamos a estar en Cristo? En el nivel inconsciente y decisivo, en la obra soberana de Dios, nosotros estamos en Cristo Jesús. Pero el nivel consciente de nuestra acción, es decir, es a través de la fe. ¿Cómo tú estás en Cristo? A través de la fe, porque ya Jesucristo lo hizo, lo dijo en la cruz del Calvario. Cuando tú comienzas a leer la palabra, por eso es que es tan importante que el creyente lea la Biblia, comienza a escudriñar las Escrituras, porque allí está escondido el poder de Dios. Porque a medida que tú entras en una relación con el Señor, tú aprendes a confiar en su amor, confiar en su presencia y saber que estamos escondidos en Cristo, en Dios. Y acá dice: Cristo mora en nuestros corazones por la fe. ¿Y eso dónde sale? En Efesios 3:17. Lo voy a invitar a leer Efesios 3:17, que aparece aquí, para que usted lo busque. Así dice la palabra del Señor. Dice, primero que nada vamos a leer del versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es lo que se fortalece en nosotros? Es el espíritu nuestro hombre interior, la nueva criatura que está dentro de nosotros. Dice, ¿para qué? ¿Para qué se tiene que fortalecer? Para que pueda habitar Jesucristo en nosotros por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados, ¿qué es lo que es arraigado? Es cuando se echa raíces. Por eso es que es importante que usted permanezca en Cristo, porque se echan raíces. Si usted no permanece en el Señor, se va a secar, no va a echar raíces. ¿Y qué va a suceder? Como dice la palabra, va a ser echado fuera, cortado, y luego ¿qué viene el otro proceso? Que dice que toda la paja, todo lo que no sirve es echado en el fuego. Después, por eso es tan importante permanecer en Él, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El arraigo y el cimiento lo da el amor. Porque cuando usted se le revela a este Dios tan maravilloso, un Dios vivo, verdadero, que pagó en la cruz del Calvario por mí, siendo pecador, siendo pecadora, Jesucristo de Nazaret pagó en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Si no escatimonia a su propio Hijo, el Dios vivo, verdadero, el creador de todas las cosas, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Por eso dice la Escritura que en Cristo Jesús hemos sido justificados, santificados, redimidos, glorificados en Él. Porque Él hizo una obra completa en nosotros. La obra que Él comenzó, como dice Filipenses 1:9, la obra que Él comenzó la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él me predestinó para ser suyo, para ser suya. Por eso que es tan importante que usted aprenda a conocer el amor de Cristo Jesús en tu vida. Porque a medida que conoces el amor de Dios, se van los temores. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué me dice usted? Porque uno conoce el amor perfecto de Dios hacia nosotros. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender. Qué importante acá es comprender, amados. Con todos los santos, con todos los que han sido redimidos por su sangre, cuál sea la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo, amado, es lo que a nosotros nos da cimiento, estabilidad, seguridad en nuestra vida cristiana, en saber que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque el que nos justificó fue Él. Y si Dios justifica, ¿quién nos va a condenar? Nada ni nadie, porque Él me predestinó y me santificó y me preparó para buenas obras, ya de antemano para que yo anduviese en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, nos dice la palabra. Si usted comienza a estudiar la epístola de Efesios, se va a dar cuenta que Dios primero te llama a sentarte en los lugares celestiales para que luego tú empieces a andar como Él anduvo, en las obras que Él quiere que tú camines. Pero primero tienes que aprender a injertarte en la vida, a permanecer en Él, a arraigarte en su amor. Esto es lo más importante de la vida de un cristiano, es arraigarnos en su amor, en hacer todas las cosas por amor a Él. No por agradar al hombre, sino por amor a Él, a conocer, a tener una relación con Jesucristo, a nacer el Hijo del Dios vivo, porque Él está vivo y Él no nos ha dejado huérfanos. Por eso es tan importante que usted entienda que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y aún si hemos cometido errores, si hemos pecado, como dice la carta, cartas de Primera de Juan, abogado tenemos con el Padre, a Cristo, nuestro abogado, a Jesucristo el justo, porque el que es justo es Él, y nosotros al entrar en Él hemos sido justificados de nuestras obras, porque humanamente no nos podemos santificar, ni justificar, ni redimir humanamente. Nosotros solamente lo hemos adquirido cuando hemos creído, confiado en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y con eso es suficiente. Eso es creer a su palabra, creer al Evangelio. Por eso que Jesucristo dijo que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre, que es el mandato que nos dejó en la Santa Cena, porque eso es también permanecer en Él. Y acá la palabra dice en el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tú a veces le pides algo a Dios y Dios hace cosas mucho más abundantemente de lo que tú puedas entender o pedirle a Dios, según el poder que actúa en nosotros, el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, amado, es lo que nos da la habilidad, el poder para vencer. Por eso es tan importante que en este tiempo la iglesia comience a doblar sus rodillas y a buscar el rostro de Dios urgentemente, porque solamente Él calma tus tempestades. No es un hombre, no es una religión, no es una denominación, es la persona de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, morando en tu interior de corazón. Y para eso es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, saber que el pecado nos hace sufrir. La mentira, la idolatría, todos los pecados sexuales nos hacen sufrir. En un momento se ven deleitosos, pero luego nos dan un fruto amargo. Y las leyes que Dios nos dejó en su palabra, sus mandamientos, son para protegernos el corazón, protegernos la salud, protegernos nuestra vida, para ser felices, para vivir una vida en plenitud, porque Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Satanás viene a matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso que es tan importante, estimados hermanos, amigos en el Señor, que aprendamos y entendamos el amor de Dios. Después nos dice: a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades. La vida que vivimos en unión con su muerte y vida, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Es en la fe, es solamente confiar en Él. Y eso sale en Gálatas 2:20. ¿Cómo usted adquiere la fe? Bueno, la palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Tú tienes que pedirle a Dios una palabra personal a tu vida. No tan solo quedarse con una prédica de domingo. Usted tiene que aprender a tener una relación con el Hijo de Dios. En cualquier circunstancia de tu vida, tú tienes que decirle: Señor, háblame, porque una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. Una palabra tuya me va a redimir, me va a sanar, va a calmar todo mi dolor y toda mi tristeza. Colosenses 2:12 nos dice así: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, no, perdón, me equivoqué, es Gálatas 2:20, dice acá sí:
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí está lo que a muchos cristianos les cuesta. Es estar identificado con la cruz de Cristo. El aprender a morir a nuestro ego, a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, a nuestro yo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que Cristo pueda vivir en mí y resucitar ese Cristo dentro de mí, yo primero tengo que exponerme a la muerte. Y una muerte en la cruz. Y esa muerte en la cruz es un proceso que nos va a llevar toda la vida, en la que el Espíritu de Dios nos va a llevar a diferentes procesos de muerte. Muerte a la crítica, muerte a la traición, muerte a la justicia propia, muerte a tantas situaciones que todos nosotros nos vamos a ver enfrentados en la vida, en todo índole, familiares, sociales, en trabajo, en salud, y vamos a tener que pasar diferentes pruebas, pero esa prueba va a ser tu mayor victoria, porque va a ser el testimonio que tú vas a adquirir, porque al exponerte a la muerte de la cruz de Cristo, viene la resurrección a través de su Espíritu Santo. Por eso es tan importante aprender a morir y aprender a obedecer la voz del Espíritu cuando Él te dice, perdona, no guardes rencor. Cuando te dice, pone la otra mejilla, al que te obligue a llevar una carga, ve con el 2. Recuerden que Jesucristo elevó los mandamientos porque Él quiso normar el corazón. Las leyes de Moisés normaban las actitudes, la moral en el ser humano. No matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás, vas a amar a Dios con todo tu corazón, no te harás imagen ni una semejanza de lo que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, como sale en el mandamiento en Éxodo 20. Si nos damos cuenta, los dos primeros mandamientos, los tres, hablan acerca de la honra y de amar a Dios. Porque dice, no tendrás dioses ajenos de mí, santificarás el día sábado, que está hablando de guardar ese día de reposo, en el sentido que yo ya no me expongo, como se dice, a descansar en su amor. Pero luego del cuarto mandamiento en adelante, habla específicamente del prójimo. Y los primeros prójimos que nosotros nos encontramos, ¿quiénes son? Los padres. Porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el primer prójimo es mi padre, ¿cierto? Mi mamá, que yo tengo que aprender a amarlos y a obedecerlos. Y ahí no dice los que son buenos, los que son malos, o solamente cuando yo tenga hasta 18 años. No, ahí no está hablando de siempre. Yo siempre tengo que honrar a papá, honrar a mamá, amarlos, respetarlos, escucharlos, atenderlos, cuando están viejitos, cuidarlos, en lo que más podamos. Que eso es el mandamiento que nos habla en el cuarto mandamiento, para que te vaya bien. O sea, ese es el mandamiento que viene con promesa. Es como que yo estoy sembrando en la tierra una semilla y esa semilla comienza a florar y esa semilla empieza a dar fruto. ¿Y cuál fruto es? Que te va a ir bien en todo y vas a tener una vida larga y abundante, muy bendecida. Eso es una promesa de Papá Dios. Y todos los otros mandamientos habla del prójimo. Cuando tú expones tu ser a morir en una cruz, a la desobediencia, a ser sabio en tu propia opinión, a quizá no pienso perdonar. Por ejemplo, a las mujeres se nos da un mandamiento. Sujétese a su marido, sea sumisa con él, no le responda agresivamente, no sea lisonjera, no sea maldiciente. Mujer rencillosa, dice que la Biblia es como gotera continua. Entonces, a esas cosas nosotros tenemos que ir muriendo. A ser agresiva con el esposo, a no sujetarnos al esposo, a hablar mal del esposo con otras personas, porque estamos ofendiendo directamente ¿a quién? A Dios. Y cuando nosotros no entendemos estas cosas, nos vienen problemas. Ya la relación matrimonial ya no funciona. Lo mismo los maridos. Los maridos no pueden ser ásperos con sus mujeres, no le pueden gritar. Tienen que atenderla, tienen que cuidarla, tienen que, como dice la Escritura, que la ama como Cristo amó su iglesia. Usted no tiene que buscar cambiar a su señora, usted tiene que orar por ella y amarla. El primero que da el paso de amor acá es el marido, y es un amor sacrificial.
porque la mujer tiene que dar a luz a los hijos, pasa con bastantes situaciones en su embarazo, situaciones después en la crianza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el esposo? Abarcar más a su mujer y atenderla, ayudarla. Y como Cristo amó su iglesia, ¿cómo la amó? Enfangada, enlodada, estaba en pecado. ¿Qué hizo Dios primero? Él primero nos amó. Y luego, ¿qué hizo la iglesia? Respondió a su amor. Por eso es tan importante que el esposo también cumpla los mandatos del Señor. Y ahí usted se expone a la cruz. Porque usted ya empieza a darse cuenta que humanamente no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Humanamente no podemos. Porque nosotros nos aflora la ira, nos aflora el enojo, nos aflora todas esas cosas malas que todos las tenemos. Porque acá dice la Escritura que no hay ni uno justo ni uno solo. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso que es tan importante que ustedes comiencen a vivir para el Señor. ¿Me entienden, amados hermanos? Acá dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué es lo que es vivir en la carne? En esta humanidad, en lo que somos ahora de carne y de hueso, lo vivo en la fe. O sea, ¿qué es lo que usted más tiene que hacer ahora que está en este cuerpo de carne? Es tener fe, buscar a Dios en una relación íntima para que Él empiece a revelar su palabra, su voz en ti, en la fe del Hijo de Dios. Después dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, aquí la clave es la fe y el amor para permanecer, como se dice, en esa cruz. Porque vale la pena morir. Porque si usted no muere, va a quedar agonizando. Y en esa agonía es terrible. Vivir agónico toda la vida. Ya hay que morir ya. O sea, ya que en un momento en tu vida como que ya decís: ya, Señor, me entrego, me rindo, ya muero. A que hable mal de mí, me critique, que ya digan lo que digan. Señor, yo te amo. Y yo voy a seguir fiel a ti, Señor. Cueste lo que me cueste. Pase lo que pase, yo voy a seguir fiel a ti, Señor. Por eso que es tan importante aprender a permanecer en Él, aún en medio del conflicto, aún en medio de la soledad, de la traición, de la decepción. Porque hoy en día va a aumentar la decepción, como dice en Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y la palabra maldad en el griego es anomia, que significa sin ley. Es decir, que cada cual va a querer hacer las cosas a su manera, según su propia visión y opinión, pero no conforme a Dios. Y eso va a llevar a que la gente se va a empezar a decepcionar y van a venir escándalos y problemas en las iglesias, en la familia, a nivel gobierno, porque se levantará reino contra reino. Y ese reino contra reino, el reino de las tinieblas con el reino de la luz. Guerras, hambres, pestes. Hoy vemos el coronavirus, una peste que está floreciendo a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Aprender a vivir en Cristo significa permanecer en identificarnos en su muerte y en su resurrección. Por eso se nos dio el bautismo. El bautismo es un acto profético, lo digo yo, es un mandato que nos dejó el Señor, porque usted se sumerge en esa agüita y en la que muere a toda su humanidad carnal y luego resucita en una nueva criatura. Y después Dios te empieza a dar la fuerza, el poder a través de su espíritu para vencer. Porque dice en Hechos, dice: arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando tú te bautizas. Primero, cuando te arrepientes, te bautizas. ¿Qué es lo que viene? El Espíritu Santo, porque el Señor le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y el Espíritu Santo es el que va a empezar a santificar tu vida, porque la vida de nosotros va a ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa eso? Que cada día voy conociendo más a Dios y acercándome a su luz. Cada día nos parecemos más a Él. Por eso que no somos perfectos enseguida, pero estamos camino a perfeccionarnos, al propósito y al llamamiento que Dios nos dio. En 1 de Juan 4, del 13 al 16 nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros,
en que nos has dado de su Espíritu. ¿Se da cuenta? Que usted tiene el Espíritu Santo y esa vocecita del Espíritu va a empezar a hablar a tu vida. Te va a empezar a decir, mira, estás mal, mira, aquí te falta perdonar, confiesa tus pecados, congrégate, sé fiel en las cosas que Dios demanda de ti. Después, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Nuestro Salvador es Jesús de Nazaret y no hay salvación bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos solamente a través de Jesús de Nazaret. No es tu religión, no son los santos, no son las vírgenes de las que quieran hablar. No, dice la palabra clarito acá que el único intercedor entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. El Salvador del mundo se llama Jesús de Nazaret. Él es el que pagó en la cruz del Calvario por mí. Por eso es tan importante nosotros declararlo, confesarlo, vivirlo. Dios dice, cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Acá está hablando de confesión. Todo lo que creyere tu corazón lo confiesa a la boca. Dice, todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. ¿Se da cuenta? Que tan importante es la confesión. Tú estás declarando que Jesús es el Hijo de Dios frente a los problemas que estás viviendo. ¿Estás haciendo a Jesús el Señor de tu familia? ¿Estás haciendo a Jesús el Señor de tu trabajo? ¿Es el Señor de la iglesia Jesús de Nazaret? Porque cuando Jesús, tú confiesas y vives que Él es el Señor, Dios permanece en ti. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Se dan cuenta que cómo es que permanecemos? Porque hemos creído que su amor permanece en nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece Dios y Dios en él. El amor es sufrido, amados. Y nosotros muchas veces vamos a tener que sufrir la decepción de hermanos en la iglesia y en todo momento vamos a sufrir decepciones. Pero nosotros tenemos que llegar más allá y es amar y abarcar a aquel que nos hiere, nos ofende, nos traiciona. En eso vamos a reconocer realmente cuáles son los hijos de Dios. También en la Escritura nos habla de otro tipo de permanecer en el Señor, que es a través de la Santa Cena. Y esto aparece en Juan, me parece. La Santa Cena, mire, se la vamos a leer. Juan 6, del 56 al 58. El que come, o acá en otra versión dice, el que mastica mi carne. Aquí la palabra de Dios nosotros tenemos que masticarla, tenemos que comerla, absorberla, recibirla y estar continuamente la palabra de Dios alimentándonos de ella. Así como usted se alimenta todos los días de pancito, su buena comida, nosotros también necesitamos alimentar el espíritu nuestro a través de su palabra, porque eso nos va a impartir la fe de conocer el amor de Dios y de aprender a permanecer en él. Después dice, el que mastica mi carne y bebe mi sangre, que está hablando de la Santa Cena, permanece en mí y yo en él. ¿Cuándo es que permanecemos en el Señor también? En la Santa Cena. Porque la Santa Cena nos lleva a reconciliarnos con Dios, a examinarnos nosotros mismos, a reconciliarnos entre los hermanos para celebrar la Santa Cena y estar a cuentas con Dios. Como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica también Él vivirá de mí. Tú y yo vivimos de Cristo cuando lo comemos en la Santa Cena. Cuando comemos su palabra, esa dice, yo soy el verdadero pan que bajó del cielo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios, esa palabra te va a hacer libre, te va a fortalecer y va a sanar tus heridas. Porque así dice la Escritura, que dice que el Señor envió su palabra y los libró de su ruina. Que el Señor dice, con cánticos de liberación me rodearás. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural que transforma nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar. Nos escudriña y nos prepara un corazón. Ahora, la Escritura también nos dice, en Efesios 1:4, nos declara,
Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, esa permanencia en Dios ya estaba predestinada por el Padre para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, ya mi papá me había hecho permanecer en Él. Algo quizás que para nuestra mente no lo entiende, no lo comprende, pero ¿cómo es posible? Dice, en Cristo Jesús fuiste escogido por Dios desde antes de la creación. Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y luego en 2 Timoteo 1:9 nos dice, la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, ya la gracia estaba derramada en mí y en ti. Entonces por eso no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, usted deseche toda condenación del diablo. Usted si hemos cometido pecado, abogado tenemos con el Padre. A Jesucristo el justo, vaya, confiese sus pecados y diga, Señor, perdóname, he fallado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Solamente yo he hecho lo malo, Señor, lávame, límpiame de mi maldad. Acuérdense del Salmo 32 del rey David, cuando pecó con Betsabé, siendo él un rey, un ungido, un hombre conforme al corazón de Dios. Él secretamente adulteró y asesinó al esposo de aquella mujer. Uno podría decir, pero ¿cómo no tienen perdón? Algo que no tiene perdón. Pero Dios lo perdonó porque se humilló y reconoció que él había pecado. No le echó la culpa a nadie. Y el problema de que nos pasa a muchos cristianos, tenemos mucha inmadurez porque no reconocemos nuestros propios pecados y nos proyectamos a otros nuestros errores, porque mi papá, que mi mamá, que yo soy idiota porque mi papá es idiota, que yo tengo problemas de ira porque mi familia también era problema de ira, y nos justificamos que el diablo acá, que el diablo allá y que por eso le pego a mi esposa. No puede ser, amados, no puede ser. En eso no hay un corazón rendido y humillado delante del Señor. Tengo que reconocer mis pecados delante de Dios y humillarme y pedir perdón y decirle, Señor, lávame más y más de mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, una conciencia limpia, una fe sincera, Señor. Líbrame de la soberbia, Señor. Vivifícame por tu palabra y comenzar a declarar la palabra de Dios a tu favor. También nos dice en 2 de Corintios 5:21, en Cristo Jesús eres justificado delante de Dios y la justicia de Dios en Cristo ya se te ha imputado a ti. Tú tienes la justicia de Dios por la fe. No es por tus obras ni tus méritos, es solamente porque has creído. Y como has creído, has actuado. ¿Qué viene primero? La fe y luego vienen las obras. No es las obras y después la fe, es todo lo contrario. Primero yo le creo a Dios y como le creo a Dios, actúo. Recuerden la fe de Abraham. Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Como escuchó una palabra de Dios, obedeció sin saber dónde iba. Y por eso que él actuó. Lo mismo nosotros. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Cuando, por ejemplo, las mujeres amen a su marido. Usted no tiene que esperar una vocecita que un ángel le venga y le diga, oye, ama a tu esposo. Ya está escrito. Entonces, uno al obedecer lo que ya está escrito, que el primer mandamiento es el amor, y yo obedezco, Él me va a dar la fuerza, el poder para vencer todo obstáculo y toda situación adversa en mi familia o en mi alrededor. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mis pecados fueron cargados en la cruz. Así que ya no busques justificarte a ti mismo. Reconoce tus errores y anda a la cruz de Cristo. Hay perdón en la sangre del Cordero. Hay perdón en los brazos de Cristo, están abiertos para todo aquel que viene arrepentido de todos tus pecados, de todas tus maldades, toda hechicería, todo adulterio, todos los fracasos y errores de tu vida. Jesús de Nazaret te los lava, porque la paga de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. En Cristo Jesús hemos llegado a ser una nueva criatura, por eso que somos justificados y permanecemos en Él, porque esa nueva criatura dentro de nosotros, que está acá adentro, permanece. Yo no sé si usted ha visto o conoce una semilla. ¿Cómo una semilla? Una semilla es dura. Todas las semillas son duras.
Y para que pueda entrar en un proceso de que nazca la nueva criatura dentro, ¿qué se tiene que hacer con esa semilla? Enterrarla, que comience un proceso de pudrición de toda la cáscara para que pueda salir la vida. Lo mismo nosotros. Para que pueda salir la vida de Cristo tenemos que morir. Esto externo, esta cáscara externa nuestra es la que tiene que ser podrida. Y eso lo hace la tierra cuando es enterrada. Si no es enterrada esa semilla, si no estamos dispuestos a ser enterrados, y el que se entierra es el que está muerto, el que ya no quiere nada con este mundo de pecado, el que ya está harto de toda su naturaleza humana y carnal. Cuando nosotros entramos en ese proceso de muerte, es cuando la vida de Dios comienza a florecer en nosotros. Y ya no cuesta obedecer a Dios, porque empieza a fluir el río del Espíritu y la nueva criatura que es santa, la nueva criatura anhela las cosas de Dios, sirve a Dios, ama a Dios y pueden hacer esa nueva criatura. Pero para entonces tiene que venir un proceso de muerte. Y por eso que a veces tenemos que padecer muchas tribulaciones y muchas situaciones para poder hacer morir lo terrenal en nosotros, para vivificar el hombre espiritual. Recuerden lo que dice la semilla. La semilla tiene que morir, dice, y si la semilla no muere, dice la Biblia, queda solo. Viene soledad, viene desierto, no puede haber fruto, porque no quiere morir. Y así aquí hay mucha gente que, bueno, lamentablemente he visto mucha gente que era muy usada por Dios, que Dios las llamó, eran unos escogidos de Dios, pero se amargaron, no quisieron morir a su carne, se resintieron, se amargaron, no quisieron perdonar, no obedecieron a la palabra de Dios y quedan como esa semilla sola, ya no quieren congregarse y quedan secos espiritualmente. Andan vagando en el desierto y así se la pasan toda una vida. Qué pena y qué triste esa situación. Pero nosotros no somos de aquellos, nosotros somos de aquellos que sí aprendemos a obedecer a la palabra. Algo que dice los beneficios de permanecer en Cristo Jesús. Primero que nada, cuando usted permanece en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Pedid todo lo que se os dará y será hecho. También nos dice en 2 de Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Cristo sí. Eso significa son dadas, que Dios te las da gratuitamente, por gracia, porque te ama. Las promesas de Dios para tu vida. Bendiciones para tus hijos, bendiciones para tu familia, bendiciones en tu salud, en todas las áreas de tu vida. 1 de Corintios 1:2 nos dice, en Cristo Jesús están siendo santificados. ¿Qué significa eso? Cada vez más nos apartamos más para Dios. Cada vez más ya no te ríes con los chistes ya sucios que de repente uno escucha con los amigotes. Ya hay películas que ya no te están llamando la atención. Ya hasta te aburre ya las cosas de repente medias triviales. Pero es un proceso, no es algo que sea inmediato, quizás de la noche a la mañana. A medida que más buscas de Dios, más lo conoces, más te nace una sed de su amor, sed de su presencia, sed de su gracia. Es un proceso que se va haciendo lentamente a medida que vas conociendo al Hijo del Dios viviente. Luego nos dice en Filipenses 4:19, en Cristo Jesús todo lo que necesitas ciertamente será suplido. Filipenses 4:19 expresa, mi Dios pues suplirá todo lo que es falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Dios te suple todo. Toda tu necesidad Él las va a completar y las va a saciar. Dice, los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Eso aparece en Proverbios, que no nos va a faltar nada. Luego Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la paz de Dios que Él hace morar dentro de ti sobrepasa quizás los problemas de tu mente, problemas de preocupaciones, ansiedades, porque saben ustedes que lo que más está enfermando hoy en día son las enfermedades psiquiátricas, crisis de pánico, crisis de ansiedad,
paranoia, esquizofrenia, locura. Es lo que más está enfermando hoy en día a la gente. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es tan importante la paz. Y eso lo obtenemos cuando permanecemos en Cristo, en sus palabras, en sus promesas. En Cristo Jesús ustedes tienen vida eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Hijo de Dios. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna se resume en conocer a este Dios tan maravilloso. Cada vez que tú lo conoces, te enamoras más y más de Él. Él es tan bello, es tan santo, Él es tan fiel, tan justo. Él hace todo con sabiduría. Nada ni nada se le escapa de su mano. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Por eso que cada vez que conocemos a Dios, nos enamoramos más de su presencia, de su amor. También nos dice en Corintios, Primera de Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, ¿cierto? En Adán todos recibimos la naturaleza adámica a través de nuestros padres, ¿cierto? Todo la recibimos, porque el pecado se venía ya con Adán, en su simiente, en su semilla, ¿cierto? En su espermio, ya venía el código genético del pecado, cuando él comió del fruto de la ciencia del bien y del mal. Es como un virus que entró y eso se le pegó a toda la humanidad. En Adán todos sufrimos lo que es la muerte. Pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, cuando yo aprendo a creerle a Cristo, permanecer en Él, comienza esa vida a fluir sola. Yo ni siquiera tengo que esforzarme, porque fluye en mí, fluye su presencia, porque yo ya soy nueva criatura en Cristo Jesús. Es como decirle a un lápiz, tienes que ser lápiz, si ya tiene su esencia de su creador. Nosotros ya tenemos la esencia de nuestro creador, de Jesucristo de Nazaret, que Él ya nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todos los unidos en Adán, en la primera humanidad, morimos todos, ¿cierto? Todos los unidos a Cristo en la nueva humanidad se resucitarán para vivir otra vez. Y esa es la redención que aún nos falta, que vamos a resucitar. Nosotros tenemos promesa de vida eterna para todos nosotros. Por eso que los que mueren, como dice la Biblia, los que fallecen o los que mueren, claro, dice que solamente duermen. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo? Le dijo, la niña duerme. Cuando habló de Lázaro, cuando ya había muerto, también le dijo lo mismo, está dormido, ya Lázaro está dormido. Y después, como ellos no entendían, se refería a que está descansando. No, está muerto, le dijo al Señor. Entonces, para el Señor, todos los cristianos, si morimos, solamente estamos durmiendo, descansando. Porque Él nos va a resucitar en la final trompeta. Dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que habíamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en la nueva naturaleza que es conforme a Cristo Jesús. Porque Jesús tiene una nueva naturaleza. Él se despojó de sus atributos de ser Dios, de Trinidad, ¿cierto? Y se limitó a un cuerpo glorificado. Porque acuérdense que cuando Él fue y se presentó ante los apóstoles, dice que Él podía traspasar la muralla, ¿cierto? Y también le pidió de comer. Y ellos podían tocar, dice, sus manos, dice, mirad mis llagas, ¿cierto? O sea, podían tocarlo, Él podía comer, o sea, podía gustar, comer, y también podía traspasar muralla, y aparecía en diferentes lugares al mismo tiempo. O sea, era un cuerpo glorificado, un cuerpo más que Superman, yo creo. Y ese es el cuerpo que Dios nos tiene destinado a su iglesia, a sus escogidos, a sus hijos, de aquellos que están dispuestos a morir. Por eso dice la Escritura que
en Gálatas, cuando habla de las obras de la carne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, la han crucificado con sus pasiones y deseos, vamos a tener la vida de Cristo y vamos a resucitar en el día postrero. Dice que por la gracia de Dios, Él nos da la fuerza a través de su Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Dice, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis, dice la Escritura. Entonces es una revelación que la trae el Espíritu de Dios en tu vida. El morir a tu carne. Por eso que si te cuesta santificarte, te cuesta, anda a los pies del Señor y comienza a hablar con Él y dile, Señor, me cuesta, ayúdame, Señor, dime cómo lo hago. Revélate a mi vida para poder vivir una vida en victoria. Dame la fuerza, el poder para vencer estas obras de la carne. Y el Espíritu va a venir en tu ayuda, porque dice la Biblia, clama a mí y yo responderé. Ahora, también nos dice en 1 de Juan 4, 17 al 21 nos dice, en esto ha llegado a la perfección el amor entre nosotros, aquí está hablando en la iglesia, para que tengamos confianza en el día del juicio. Tenemos que tener confianza en el día del juicio, que como Él es, a ver, lleno de autoridad, porque acá está hablando de Jesús, Él es lleno de autoridad, sentado en lugares celestiales, santo, poderoso, lleno de amor, ¿cierto? Como Él es, así somos nosotros en el mundo. Así como Él es Cristo sentado a la diestra del Padre, así también lo somos nosotros acá en este mundo. Si Él es santo, yo soy santa. Si Él es bueno, yo tengo su bondad. Si Él es justo, yo tengo su justicia. Porque así como Él es, yo soy aquí en este mundo. Así lo dice 1 de Juan 4:17. Créalo, recíbalo. Así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor. ¿Se da cuenta? Que cuando yo conozco ese amor de Dios, ya no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál perfecto amor? ¿El suyo? No. El perfecto amor del Dios Padre hacia nosotros. Porque Él nos amó en forma perfecta. Él es el único que podía amarnos en forma perfecta, que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Cuando yo conozco ese amor perfecto, es cuando yo empiezo a santificarme y a cambiar. Por eso en el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor. Y ya no ando con temor, ni con miedo, ni con condenación. Porque yo sé que aunque esto negativo que me ha estado sucediendo, yo sé que va a servir para bien. Porque yo sé que mi papá me ama. Y usted como padre o como madre, yo le pregunto, ¿usted desearía algo malo para sus hijos? Si los ama tanto, si los quiere, si nacieron de sus entrañas, ¿usted quiere algo malo para ellos? No. Lo mismo papá Dios. Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta para que viva. Entonces nosotros podemos entender que su amor es tan grande. Por eso cuando tú sientas temor, cuando tú sientas condenación, cuando tú sientas unos sentimientos que te angustian, que te oprimen, anda a los pies de Jesucristo de Nazaret. Habla con Él y dile, Señor, me está pasando esto, lléname de tu presencia y saca de mí todo este tormento, Señor, porque dice tu palabra que en el perfecto amor echa fuera el temor. Así que yo echo fuera el temor, porque tú no me has dado, Dios, espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Yo recibo lo que tú me has dado, amor, poder y dominio propio. Echo fuera el temor ahora, en el nombre de Jesús. Y en el día que temo, yo en ti confío, Señor. Comienza a declarar eso en tu boca. Acuérdate que lo que confiesa tu boca y cree tu corazón, viene salvación. Después dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos. ¿Por qué usted ama tanto a Dios? Porque Él nos amó primero. Él me amó primero. Él me amó enfangado en el lodo. Él me amó en mis pecados. Él me amó en mis fracasos. Solamente Él pudo sostenerme y levantarme de toda tiniebla y de toda soledad. Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dije, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es un mentiroso. ¿Sabe cómo se ve una persona que ama a Dios? Porque perdona a su hermano, perdona a su prójimo. Porque todos podemos fallar en algún momento. Es mejor perdonar y pedirle a Dios que obre en nosotros y nos ayude y nos enseñe a perdonar. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo? Dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y este mandamiento tenemos de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí se resume toda la ley, toda la cristiandad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Lo que tú no quieres que a ti te hagan, tú no lo hagas con el otro. Si tú no aprendes ese mandamiento, Dios te va a tener que colocar en la otra vereda. Si tú no aprendes a perdonar, si tú todavía guardas un corazón rencilloso, si todavía tienes en tu corazón amargura, Dios te va a tener que poner en la otro lado del pasto, por decirlo así, o del otro lado del pavimento, para que aprendas a tener misericordia. Porque así es Dios. Dios nos perfecciona y ama a sus hijos y nos lleva a la plenitud de la estatura de Cristo. Así que, amados, este es el tiempo de buscar a Dios y de permanecer en Él. El Señor te bendiga, te guarde y nos veremos pronto. Un abrazo.